El diálogo va a ser Mm. entre los dos invitados, nada más. Nosotros, los oyentes, vamos a guardar silencio, salvo que a último momento alguno de ellos quiera tener el gusto de escuchar a alguno de nosotros. El tiempo que disponemos es de 1 hora y cuarto, así que Roberto, adelante. Bueno, comienzo por presentar a José Claudio Escribano, nacido en 1937, abogado, y casi, no sé por qué, no debiéramos casi presentarlo porque es muy conocido por haber estado durante toda su vida útil como profesional, digamos, vinculado al diario La Nación, o gran parte de ella. Yo diría que ha estado, como dice por ahí una canción, en el lugar de siempre, con la diferencia que ese lugar de siempre lo transformó, lo ayudó a transformar y lo acompañó en sus grandes cambios. Yo creo que si tomáramos un ejemplar de hace muchos años y viéramos ahora el conjunto que significa el diario La Nación, con las revistas, el canal de televisión, la tarjeta que usamos, los suscriptores, etcétera, nos daríamos cuenta de de la enorme empresa en la cual él ha participado y que le valió premios de distinta índole como periodista y como pensador. En cuanto a Pablo Gershunov, solo quiero decir que es un historiador, también formado en economía, profesor titular de materias económicas y autor de varios libros, algunos con títulos muy interesantes como Desorden y Progreso, las crisis económicas argentinas, y el último, realmente muy interesante, el libro y su título, El ciclo de la ilusión y el desencanto, vinculado a nuestros vaivenes, tanto espirituales como económicos, como nación y como personas. Bueno, con esta breve introducción los dejo en uso de la palabra. Le voy a dar la palabra en primer término a Pablo como, digamos, quien a la hora de dirigir el diálogo o iniciar el diálogo entre los dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradezco enormemente la invitación para estar nuevamente en el club con ustedes y con una satisfacción que se multiplica por el hecho de poder conversar y preguntarle, sobre todo, más que conversar, a Claudio Escribano, del cual lo primero que diría es, yo sacaría su título universitario de abogado, porque si yo fuera por el mundo a decir que José Claudio Escribano es abogado, digo, no estaríamos reconociendo la naturaleza de su mente, de su intelecto, ¿no? José Claudio Escribano es un escritor y un periodista, ¿no? Uno de los periodistas más brillantes que yo pude leer alguna vez. José Claudio, además, no, como todos ustedes saben, es un hombre fiel. Ha pasado toda su vida en el diario La Nación. ¿Qué quiere decir toda su vida? Toda su vida quiere decir desde 1956. ¿Qué quiere decir toda su vida en relación a la vida del diario La Nación? Quiere decir que él pasó, si uno definiera que el diario La Nación como diario separado, es decir, que se desmarca de la política de partidos, nació en 1909, con la muerte de Emilio Mitre, digamos, y cuando Luis Mitre se pone a la cabeza del diario. Claudio pasó el 58% de la vida de La Nación dentro del diario. El 58% de la vida de La Nación. Desde que el diario es la tribuna de doctrina
que no es una herramienta partidaria, cuando deja de ser una herramienta partidaria. La Nación es nuestro diario, ¿no? El diario de una gran mayoría, no sé si de una gran mayoría, de una proporción muy importante de los argentinos. Si yo tuviera, y esta es una pregunta que me gustaría hacerle a Claudio, si yo tuviera que definir en términos de posiciones doctrinarias, de posiciones filosóficas, de posiciones políticas, si se quiere, a la Nación, yo diría lo siguiente, y me gustaría la reacción de Claudio frente a esta observación. La Nación ha oscilado, ahora parto de 1870, no parto de 1909, parto de 1870 y digo, la Nación ha oscilado entre ser un diario liberal progresista, como el Mitre que escribió el Belgrano, a ser por momentos, oscilado digo, no cambiado, a ser por momentos un diario liberal conservador. Después con Claudio en una de esas podemos discutir en qué momentos yo digo que fue un diario liberal progresista. Con Mitre no tengo ninguna duda. Con Bartolomé Mitre, quiero decir, no tengo ninguna duda. Y solo me gustaría preguntarle a Claudio en qué discrepa de esta afirmación y si podemos hacer algún tipo de ciclo que describa esas dos posiciones que tuvo el diario a lo largo de su vida, ¿no? De aquel viejo diario liberal progresista a ese otro diario que por momentos fue liberal conservador y que volvió a ser liberal progresista. Entonces le pregunto a Claudio, ¿te parece que estas palabras reflejan el andar del diario o qué refutarías? Pablo, coincido plenamente con lo que vos decís y me parece que esa distinción solo se puede hacer con un profundo conocimiento del diario y de la historia argentina. Antes, una breve digresión, que es la de agradecer al Club del Progreso esta invitación, un club donde tengo tantos amigos y el privilegio de tener una charla sobre el sesquicentenario de la Nación con un amigo al que quiero mucho y al que respeto por su inteligencia y por ser muy buena persona. Sí, coincido absolutamente en esa distinción entre el liberalismo progresista de Mitre y el liberalismo conservador que la Nación representó en muchos periodos de su larga existencia, en algunos casos con más acento en el liberalismo y en otros con más acento en el conservadurismo. Voy a darle encarnadura a esta afirmación y traer a esta charla una escena de 1993, 1994, un auto, tal vez una limusín de la Embajada de Italia en Buenos Aires, avanza por la avenida Alem, porque ese gran político y líder del Partido Republicano que encabezaba el gobierno de Italia entonces, Giovanni Spadolini, estaba en Buenos Aires y se dirigía a la Casa Rosada a entrevistarse con el presidente Menem. Cuando el automóvil avanzaba por la avenida Alem, el entonces embajador de Italia, el embajador Iannuzzi, le pide al chofer que disminuya la marcha a la altura de Tucumán y le dice, preste atención,
profesor. Fíjese a la izquierda, esta es la Plaza Roma. Vamos a pasar ante la estatua de Mazzini. Y antes de cruzar la valle, se enfrentan con la estatua de Mazzini. Esa es la estatua de Mazzini, dice Giannuzzi. Y Spadolini inmediatamente pregunta, ¿de qué año es esa estatua? Esa estatua es de 1882. Y Spadolini contesta, es extraordinario, porque en ninguna parte de Italia había una estatua levantada en honor de Mazzini en 1882. Es decir, la influencia tremenda que tuvieron los jóvenes iconoclastas como Mazzini sobre Mitre. Mazzini había sido el fundador de un movimiento más que progresista, la Joven Italia, que después se extendió en Francia y tuvo una gran influencia en Alemania con la Joven Alemania, ese romanticismo, ¿no es cierto?, en su plenitud. Bueno, Mitre fue dejando la conducción del diario, lo asumieron sus herederos, el país también fue cambiando y si se quisiera hacer una síntesis doctrinaria de la nación, bueno, ¿qué pensamiento ha representado la nación en el historial argentino del siglo XX, digamos, y del siglo XXI? Es un pensamiento liberal conservador, por momentos con más acento en el liberalismo y por momentos con más acento en lo conservador. No son incompatibles ambas posiciones, aunque haya tontos que crean que no se puede ser liberal y conservador al mismo tiempo. Para la definición de qué es un liberal, Pablo, si me permitís una extensión, por yo supuesto. siempre recuerdo, te va a interesar como economista, siempre recuerdo una reunión que tuve poco después de la derrota de la Argentina en la guerra por las Malvinas. Vino a Buenos Aires uno de los miembros del círculo íntimo de Margaret Thatcher, de un grupo del partido, un grupo doctrinario del partido. Un dirigente de importancia, pero de importancia doctrinaria. No era precisamente un hombre devoto. Yo creo que vino antes de fines del 82, fue de los primeros ingleses en venir a la Argentina, y yo creo que vino con una tarea profesional de hacer un paper, bueno, cómo está la Argentina, cómo ha quedado todo esto allí respecto de los intereses británicos. Era por añadidura un escritor y periodista. Estábamos terminando, éramos 5 personas y terminando la comida en la casa, creo recordar, en la residencia del embajador británico o del Reino Unido en Buenos Aires, ahí en la isla. Le dije, tengo una pregunta para un hombre de ideas que al mismo tiempo milita activamente en un partido. A su juicio, un pensador del Partido Conservador, le pregunto, ¿qué diferencia a su juicio hay entre un conservador y un liberal? Y me dijo, me es muy fácil contestarle, porque es algo que he tenido siempre muy presente en la vida. Le voy a decir, un liberal es un liberal a la europea, un liberal británico, es un dogmático. Puede hacerse cortar la cabeza por
porque no entremos nunca en el sistema métrico decimal. Un liberal puede dejarse cortar la cabeza con tal de que los ferrocarriles en nuestro país nunca sean estatizados. Un conservador no. Nosotros no tenemos problema como conservadores en que los ferrocarriles sean manejados por el Estado. El problema está en que siempre pensamos en que puedan acceder al gobierno los liberales o los laboristas, porque nosotros conservadores los administraríamos muy bien. Ahí está. El conservador, hombre eminentemente práctico. Yo recuerdo, era un íntimo amigo y debo decir, de esos amigos inolvidables, porque a una alta altura de su vida había adquirido ese estatus tan inasible de un hombre con todos los atributos para ser un hombre de Estado, que era Emilio Ardoy. Se ponía furioso cuando se hablaba de la ideología conservadora. No, los conservadores no tenemos ideología. Lo que tenemos es un sentido profundamente práctico de cómo conducir un país. Muy bien. Muy interesante. Una comprensión de los tiempos, ¿no? Desde luego. Los conservadores... Sin caer en un oportunismo que degrade moralmente a los hombres y a las fuerzas en las cuales militan. Claudio, déjame, después, digo, para que tengas una guía de las preguntas que yo tengo para vos, déjame decirte que ya voy a llegar al momento en que vos entrás al diario y de ahí en adelante. Pero momento muy interesante. Sí, 1956. Quiero avisarle a los que nos están escuchando que Claudio me ayudó enormemente a escribir una nota que yo publiqué en La Nación cuando se cumplió el 50º de la Convención del 57 de incorporación del artículo 14 bis a la Constitución. Él leyó lo que yo mandé, me llamó por teléfono, me habló, no diría paternalmente porque la diferencia de edad no es mucha, pero la nota cambió con esa conversación con Claudio. Digo, su capacidad de aprender de su vida periodística es notable. Pero esto es cuando ya entra Claudio al diario. Te hago una pregunta de periodista, Claudio, y déjame ser un poquito autorreferencial en esto por un segundo. Yo escribí un libro que se llama El eslabón perdido sobre la historia del primer radicalismo, del radicalismo de Irigoyen y Alvear, ¿no? Y más tarde, hace poco, en realidad ese es mi último libro, escribí un libro que se llama La caída, que es sobre Perón, sobre el Perón de los últimos años, quiero decir, del 52 al 55. Entonces tuve que revisar, quise revisar el diario La Nación para ambas épocas y lo revisé. Entonces me encuentro con lo siguiente. Y te lo voy a decir de este modo, a ver cómo me lo explicás o si hay una explicación o son los signos de los tiempos. Claro, pasan cosas, los hombres son distintos, las personas cambian, quienes dirigen el diario cambian, ¿no? Si yo tuviera que decirlo rápidamente, lo pondría de este modo. La Nación fue más anti-irigoyenista que antiperonista. Esto es sorprendente para muchos que me están escuchando seguramente. Fue muy crítico del gobierno de Irigoyen, no de la llegada de Irigoyen al gobierno ni de la forma en que llegó, aunque ciertamente La Nación tenía otras preferencias, ¿no? Pero es muy ácida durante el gobierno de Irigoyen
así como cambia en el momento en que llega Alvear, pero no quiero hablar de Alvear, quiero quedarme en Irigoyen. Es monótonamente crítica de Irigoyen. El diario es monótonamente crítico de la gestión de Irigoyen. Cuando después, mucho tiempo después, me puse a escribir sobre los últimos 2 o 3 años del gobierno de Perón en los años 50, me encontré con que La Nación era un diario enormemente comprensivo con ese Perón que había dado un viraje hacia, ¿cómo decir?, hacia el desarrollo capitalista, por decirlo así, ¿no? El desarrollo industrial capitalista y la estabilidad y la búsqueda de la estabilidad. Y junto con eso, lo que le pasó a La Nación es que empezó a ser indulgente con Perón, por ejemplo, aún con el famoso discurso del 5x1 del 31 de agosto de 1955. Yo creo que lo que estoy contando debe, ya lo dije, sorprender a bastante gente. En todo caso, a mí me sorprendió. Esto es simplemente por una casualidad, porque ¿te parece que fue una reflexión dentro del diario? ¿Te parece que es explicable en la línea histórica del diario? ¿O simplemente, voy a bajar de nivel, La Nación tuvo un poco de miedo en el 51, 52 en adelante de que le pasara lo mismo que a la prensa? ¿Qué pregunta? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, Pablo, se quedaste vos, a ver. tu imagen quedó como una estatua de sal cristalizada en la pantalla cuando vos decías, aunque puede llamar la atención, La Nación fue más antirradical. Más antirigoyenista. Más antirigoyenista. Muy buena corrección por añadidura. Que antiperonista. ¿Dijiste algo más en términos conceptuales? No, dije simplemente... Porque te perdí. No, dije simplemente que fue monótonamente antiirigoyenista, posición que cambia cuando llega Alvear al gobierno, y que en el gobierno de Perón, desde el 51 en adelante, segunda presidencia, con el viraje económico de Perón, La Nación se pone muy indulgente, no solo en lo económico, sino también en lo político, hasta el punto de que La Nación trata de defender con mucha dificultad al Perón que pronuncia el discurso del 5x1 el 31 de agosto de 1955. Entonces mi pregunta es, ¿se puede entender esto dentro de una historia del diario o eso se explica puramente por la coyuntura? Por segunda o tercera vez debo decir que coincido plenamente con vos y reitero, has estudiado la trayectoria de La Nación como el que más... La Nación fue furibundamente antirigoyenista, decididamente antirigoyenista. En el 16 yo creo que tuvo simpatías por ese movimiento que venía del sur de la provincia de Santa Fe. Yo creo que en el elenco de La Nación y en los hijos de Mitre había un sentimiento de simpatía hacia Lisandro de la Torre. Si ustedes me escuchan, yo sigo sin perjuicio de la imagen. No, está ¿Cómo perfecto. estamos? Está todo perfecto. Está muy bien la imagen y la palabra. Porque yo no alcanzo a verlo. Está bien. En 1909, como dijo bien
Pablo, murió Emilio Mitre y esto abrió un nuevo curso para la Nación. La Nación decide convertirse en sociedad anónima y en algún suelto hace saber, no recuerdo los términos exactos, pero la interpretación es: hemos dejado de ser una hoja de bandería para ponernos al servicio de los intereses generales del país, lo cual de todas maneras estaba dicho en todos los números del diario desde el 4 de enero de 1970. La muerte de Emilio Mitre fue una pérdida importante para el país. No fue el 6 con la muerte de Mitre, de Quintana, presidente y de Pellegrini. De Pellegrini, de ese hombre tan valioso que fue Bernardo de Irigoyen. Pero Emilio Mitre representaba la línea del conservadorismo progresista. Acá tenemos un poco la vinculación con el punto de partida. Emilio Mitre creía, en rigor, lo mismo que Roque Sempeña. Si el cambio es inexorable, que el cambio se haga con nosotros, que no se haga contra nosotros, que es en definitiva la tesis de Roque Sempeña y de Indalecio Gómez. La Nación es muy crítica del gobierno del 16 al 22, y lo es, por cierto, del 28 al 30, como es profundamente crítica del fraude conservador de los años 30 hasta llegar a 1943. Ahora, ¿fue más crítica del irigoyenismo que del peronismo? Bueno, yo tendría la siguiente respuesta. El irigoyenismo supo respetar en mucho más grado las libertades públicas, a pesar del número extraordinario de intervenciones federales que envió a las provincias a través de un Congreso adicto, que el gobierno de Perón. Que me disculpen los peronistas que puedan estar escuchando, y me alegro porque creo en el diálogo y en la polémica también, pero del 46 al 55 en la Argentina hubo una dictadura. La queremos llamar dictadura popular, desde luego, muy profundamente popular, pero dictadura. Había silenciamiento. Podían volar las rotativas, como podía volar un tiro por la nuca de un periodista. El 15 de abril de 1953, por ejemplo, en que, desde luego, como respuesta a ese grave atentado en medio de un acto del peronismo en la Plaza de Mayo, en la estación Plaza de Mayo de la línea A. Esa noche se quema la Casa del Pueblo, se pierde una biblioteca de más de 50 volúmenes, se pierde un patrimonio fenomenal con la destrucción del Jockey Club, se ataca la Casa Radical, se ataca el local del Partido Demócrata Progresista en la calle Viamonte, se ataca la sede del Partido Demócrata en Rodríguez Peña 525. A las 8 de la noche, en la redacción de La Nación se creía que el siguiente objetivo era el diario. Los tiempos cambian y cambian porque los tiempos cambian, pero ¿quién hace cambiar los tiempos sino el hombre? Uh-huh. A las 9 de la noche había 2 redactores de La Nación que por sí mismos se habían
llenos de candor, por cierto, se habían subido a la azotea de La Nación, cada uno con un revólver para defender al diario. No era un diario de partido, no era La Vanguardia para que dos militantes del Partido Socialista salieran a defenderlo, ni La Hora del Partido Comunista. Era el diario de una empresa, y sin embargo dos redactores subieron armados. Uno se llamaba Bocio Lavalle, que era inspector al mismo tiempo de lo que se llamaba impuestos internos, ¿te acordás? Del cigarrillo, el alcohol. Y el otro se llamaba Andrés Durán, un abogado y cronista parlamentario que era el hermano menor de mi madre. Es decir, el profundo compromiso de redactores con el diario para el cual trabajaba. Es decir, no trabajo para cualquier diario. Yo no contribuyo a hacer galletitas. Contribuyo a hacer un producto de eminente contenido espiritual, si lo quieres llamar así. Bueno, si vamos a contar la historia, la vamos a contar completa. Un hombre del diario salió para la casa la casa de gobierno. Y el que dio las garantías de que la nación no iba a ser incendiada fue un hombre muy vapuleado después por el peronismo y por nuestro propio diario. Pero yo debo mencionarlo con un gran reconocimiento. Se llamó nada menos que Raúl Apol, que era el zar de la propaganda del peronismo, que no era una propaganda burda, de modo alguno. Era un hombre que manejaba un equipo de extraordinarios, de periodistas de altísima calidad que habían quedado agrupados en ese equipo que servía directamente a Perón. ¿Recuerdan ustedes? La gente no lo conocía como un viejo comisario político en las filas del ejército republicano en la Guerra Civil Española, pero en la Argentina del 56, 57, hasta la entrega del gobierno a Frondizi, creo que un poco más, hubo un charlista fenomenal en la televisión argentina que yo creo que no volvió a repetirse. Se llamaba Mariano Perla. Sí. Ese hombre venía, los más veteranos lo recordarán. Mariano Perla venía del PC, de ser comisario político del PC en el ejército republicano, y era un hombre pasado el tiempo de la Revolución Libertadora. Inteligentísimo, había sido parte del aparato de propaganda al servicio de Perón. No, fue una dictadura, y como tal, como una dictadura, los diarios, hay un momento en que eligen. O hablan a través de lo que se escribe, línea por línea, o hablan a través de los intersticios que quedan entre línea y línea. La Nación habló entre los intersticios, más todavía, ¿sí? Para ser más preciso. La Nación toma una decisión. No son tomas de decisión, son cosas que se van gestando, que los hombres, sin pronunciar una palabra, ni comunicarse siquiera a través de un gesto, van todos en la misma dirección. Hay una fecha crucial, comienzos de febrero de 1951. Fecha fundamental. Se produce no la expropiación, palabra tan mal utilizada hasta por algunos historiadores. Se produce la confiscación del diario La Prensa. Y la Nación sabe que es el siguiente destinatario. Claro. Entonces, ahí hay una decisión. Me silencian como a la prensa, o a partir de aquí me manejo entre líneas.
y La Nación hasta entre 1951 y 1955 se manejó entre líneas, aunque el único medio en el cual, por lo menos de los diarios nacionales, en el cual verdaderamente se podía saber qué había ocurrido en los debates de la Cámara de Diputados, no digo del Senado, porque entre 1946 y 1955, como sabés, Pablo, fue el Senado monobloque, no hubo un solo senador por la oposición. Bueno, los ciudadanos se enteraban qué había ocurrido en los debates en la Cámara de Diputados de la Nación a través de La Nación. Si quiere, puedo seguir con la Cámara de Diputados porque puede aparecer algún personaje muy mentado hace 40 años y muy mentado por el estiramiento y utilización de su apellido. La Cámara de Diputados durante el primer peronismo tuvo 4 presidentes. El primero se llamó Ricardo Guardo, que fue jefe, presidente del Partido Laborista, un odontólogo destacado como su hermano, buena persona, que llega hasta 1948 por la simple razón de que su mujer, que ha acompañado como dama acompañante a Eva Perón a su viaje a Europa, se pelea en el viaje en términos tales que no queda destino político inmediato en la primera fila del peronismo a Guardo, en el porvenir inmediato, y deja de ser presidente en el 48. Asume en el 48 el doctor Cámpora, un hombre que venía de los grupos conservadores que habían quedado dando vueltas en la provincia de Buenos Aires y adhieren al peronismo, como muchos conservadores, porque la Unión Democrática rechaza al conservadorismo. Ahí tenemos lo que es la intransigencia en política, Pablo. Y después viene Antonio J. Benítez, del 52 al 54, un presidente que cumple su tarea, había sido abogado, joven abogado que había acompañado a Armando Gentile, el senador también por el peronismo, que había sido senador por el peronismo y había sido el jefe de la defensa de Hipólito Yrigoyen en el 30. Con esto estoy diciendo que el ministro de Justicia de Perón y de Isabel Perón y de Cámpora entre el 73 y el 76 colaboró con la defensa de Hipólito Yrigoyen en los 30. Y después vino Alberto Rocamora. Voy a tomar el caso Cámpora y el caso Rocamora. En un momento dado de la revolución, yo creo recordar que es comienzos del 57, el gobierno militar dispone poner presos a 100 y pico de legisladores, ex legisladores peronistas. Entre ellos cae Alberto Rocamora, que era un dirigente abogado de la provincia de Buenos Aires. Y la defensa de Rocamora decide, previa consulta con el involucrado, decide presentar como testigo de concepto a un cronista parlamentario de la Nación, que se llamaba Luis Mario Locia. Locia acepta inmediatamente el pedido y expone en el expediente como testigo de concepto en favor del doctor Alberto Rocamora. No hubiera ocurrido lo mismo con el doctor Cámpora. Durante la presidencia del doctor Cámpora, los cronistas de la Nación tenían detrás de ese, en el palco, en
en el primer piso de palcos que está justo arriba de la presidencia de la Cámara, y históricamente la Nación tuvo 2 asientos. Cámpora dispuso que hubiera un hombre de orden político que tomara nota de qué redactor cubría qué parte del debate y el reemplazante qué otra parte, para saber quién eran los autores de las respectivas crónicas del día siguiente, porque no había entonces sino anonimato en las crónicas periodísticas. ¿Vamos bien, Pablo? Sí, muy bien. ¿Vamos bien? No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, te termino el cuento. Sí. Cámpora fue diferente a todos los otros presidentes, y el cuento terminó como terminan siempre estas cosas. Los cronistas se hicieron amigos de los oficiales de orden político y al día siguiente le marcaban que había escrito cada uno, y los de orden político se iban a pasear con las novias respectivas. Claudio, sí, has partido del peronismo y has hecho un retrato de la Cámara de Diputados peronista. Sí. Quiero decirles a todos ustedes, amigos, que hay un bellísimo artículo, ya no me acuerdo de cuándo, pero de Claudio, describiendo al grupo de legisladores de la oposición, a los 44. Ese es un hermoso artículo que les recomiendo, busquen y lean. Pero quiero tomar ese artículo y ese momento solo como punto de partida para preguntarle a Claudio, que acaba de mostrarnos cómo puede combinar coyunturas críticas, análisis de coyunturas críticas, historias personales y tendencias de la sociedad. Quiero preguntarle a él y al diario, digo, y las posiciones del diario en la época post-peronista, tomando como eje 2 protagonistas de la historia argentina, que son Balbín y Frondizi. Creo que se lo estoy preguntando a alguien, pero quizá Claudio me desmienta, que tiene una especie de simpatía, una mayor simpatía por uno que por otro, pero no estoy muy seguro. No sé si estoy hablando solo de cuestiones familiares o de verdaderas posiciones políticas. Pero bueno, mi pregunta, Claudio, es Perón, Balbín, 55 al 72. Y pongo como fecha 71, 72, porque es el momento en que la Unión Cívica Radical vuelve a unificarse bajo el mando, bajo el liderazgo de Balbín. Hecha la pregunta. La pregunta es, tus tensiones internas frente a esos dos personajes. Perfecto. Y las tensiones del diario. Perfecto. Quisiera salvar un punto porque me parece interesante. Hablamos del irigoyenismo, el anti-irigoyenismo. Yo hablé de Lisandro de la Torre. Quiero decir lo siguiente. Contrariamente a lo que puede suponerse, la Nación no estuvo a favor de ninguna de las 2 fórmulas conservadoras que se presentaron a los comicios del 8 de noviembre de 1931. Ustedes saben que el general Justo fue con 2 candidatos. Uno era Julito Roca, hijo del general Roca, y el otro era nada menos que el doctor Matienzo, que era la línea que acompañaba al radicalismo antipersonalista. Hay un editorial muy ambiguo, por cierto, ambiguo,
Del 1 o 2 de noviembre de 1931 a una semana de los comicios, en que la Nación, sin decirlo, apoya la fórmula demócrata, progresista, socialista de Lisandro de la Torre, repito. Esta es una de las razones, a mi juicio, que le cuesta la dirección del diario en 1933 a quien para mi juicio fue el director más brillante de La Nación y que se llamó Jorge Adolfo Mitre. Vayamos a la división del radicalismo. Allí había 4 figuras cuando se divide el radicalismo, no 2. Había 4. Una quinta, si quieren, que era la cabeza del alvearismo, unionismo, que era Miguel Ángel Zavala Ortiz. Estaba Arturo Frondizi, de quien recuerdo que me dijo en un interludio en medio de la Convención Constituyente de 1957, ese gran doctrinario del Partido Comunista que fue Rodolfo Yoldi. No tengo ninguna duda, ni tampoco hay ninguna duda en el partido de que Arturo Frondizi fue el mejor legislador nacional entre 1946 y 1945. Teníamos a Frondizi, pero teníamos a quien había sido el jefe en ese bloque de los 44, que había sido Ricardo Balbín. Y teníamos una tercera figura de honda gravitación que tenía un vago pasado anarquista, que se llamaba Crisólogo Larralde, y que fue el último dirigente de peso que hizo esfuerzos denodados por evitar la fractura del partido. Hasta último momento, la última reunión que se hace en la casa, bueno, esa familia ha sido amiga de muchos de los que nos están escuchando, de quien fue presidente eterno del Automóvil Club Argentino. César Carman. César Carman. César Carman. La última reunión que se hizo cuando ya no había nada para arreglar entre Frondizi y Balbín, se hizo en la casa de Carman, pero a instancias de Crisólogo Larralde, que por lo tanto, con el radicalismo ya separado del frondicismo, lo elige presidente del Comité Nacional. Mis simpatías estuvieron siempre por Balbín. Pero acá viene un tema muy interesante, que es la inteligencia emocional de los hombres. Los otros días discutía con algunos amigos, ¿cuál fue el presidente que conociste con el mayor perfil académico e intelectual? Yo digo, tengo un gran rechazo por la figura histórica de Perón, pero creo que tenía una formación intelectual que superaba por creces a los de muchos que le siguieron después. Escribía, entre otras cosas, maravillosamente bien, y no escribe bien sino alguien que es un buen lector. Los cuentos que conocemos de Perón, cuando sus compañeros iban de parranda y él como profesor de historia militar se quedaba preparando sus clases y demás. Una excelente formación. Yo creo que Fernando de la Rúa tenía una gran formación académica comparada con otros presidentes argentinos, pero qué escasa inteligencia emocional. Ahora que los nuevos estudios desde hace unos 30 años nos han ido marcando tan claramente en qué consiste la capacidad de razonamiento, el intelecto
para las ciencias duras y para el humanismo también, para las ciencias humanistas. Perdón, Claudio. Y la inteligencia emocional. No, simplemente para aportar y seguir vos en tu línea. Vos sabés que lo que vos estás diciendo, frialdad, falta de inteligencia emocional, es la forma en que yo le escuché a Alfonsín describirlo a Frondizi. Perfecto, es lo mismo que yo sentí por Frondizi, pero también lo sentí por Balbín, como lo sentí por De la Rúa. Y aquí vamos, el periodo 65-72. Balbín maneja un partido aislado. Pensá vos que el radicalismo, que no es poca cosa llamarse radicalismo, que le agregó, por si hubiera sido poco, el aditamento de intransigente, por lo menos a su comportamiento ciudadano, tiene que llegar hasta el 70 para realmente comprender lo que significan las alianzas políticas, más allá de aquello que se debió fundamentalmente a Arturo Monroy en 1973, que consiguió aunar para una serie de gestiones antes de la entrega del gobierno a Arturo Illia, a varios partidos políticos. Durante la presidencia de Balbín, en el radicalismo intransigente se fue cortando como un salamín, por fetas, una. Y preguntémonos quién volvió al radicalismo, entonces radicalismo del pueblo, con Balbín. Nadie. Porque Balbín que estaba lleno de condiciones morales, puedo decirlo, puedo dar fe de algunas. Recuerdo la furia de Ricardo Balbín, que en pleno gobierno militar le pide una reunión en secreto Vicente Sadi, y cuando salen del departamento donde están reunidos se encuentran con el fotógrafo de La Nación. La furia de Balbín por haberse puesto al descubierto no a él, sino a Sadi. Era así, pero al mismo tiempo era un hombre que no olvidaba los agravios políticos. Es muy difícil reconstituir algo si uno es un hombre de resentimientos. Un hombre de grandes condiciones morales era un hombre de resentimientos. Bueno, es la contrafigura de Ricardo Balbín, estuvo en en Raúl Alfonsín, que consiguió aunar aquello que durante tantos años había estado. Ahora, hemos hablado mucho de política. Yo no quiero que este día termine, y menos frente a Pablo, le digo a todos los que nos acompañan, no quiero que este día se pierda porque le quiero hacer un homenaje a Pablo, pero es hacerle un homenaje a la nación al mismo tiempo. Hoy se cumplen los 50 años de la muerte de uno de los más grandes periodistas argentinos, de los más grandes que tuvo la nación, y que se llamó Alberto Gerchunov. Te lo quiero decir, Pablo, porque Alberto Gerchunov, desde ya, el célebre autor de Los gauchos judíos, Argentina, país de advenimiento. Vean qué lindo título, advenimiento, palabra que hemos abandonado. ¿Cómo vamos a seguir utilizando la palabra advenimiento y nada menos para acompañar la Argentina si somos hoy un país de expulsión, no un país de advenimiento como fue el de Gerchunov cuando llegó a sus padres a la Argentina alrededor de 1890. Y esto me lleva a hablar de las paradojas de la vida. Fue un extraordinario periodista, pero sobre todo fue el más grande
necrólogo que hubo en el periodismo argentino. Nadie ha hecho necrologías tan exhaustivas, tan recreativas de la época en que vivió el ser objeto de un obituario como lo que escribió Alberto Gerchunov. Vean ustedes cómo la vida juega con nosotros con cruel ironía. Un 2 de marzo, como hoy, pero de 1950 a las 10 de la noche, Alberto Gerchunov se despidió de sus compañeros de tareas en La Nación y salió por San Martín 344 en dirección de Sarmiento. No sé a dónde iba, pero cayó fulminado por un síncope en la esquina de San Martín y Sarmiento. Alguien llamó a la policía, llegaron de la asistencia pública. ¿Se acuerdan de la asistencia pública? Un ente desaparecido que estaba exactamente al lado de donde vivió hasta su muerte, que es el lugar donde se suicidó, nada menos que Lisandro de la Torre, de quien hemos hablado. Llevan el cadáver de un desconocido a la asistencia pública. Son las 3 de la mañana y nadie sabe quién es el sujeto que ha muerto, porque no hay un solo elemento identificatorio que se haya podido encontrar, hasta que cae un viejo policía y dice: a ver, denme en el saco. Y en el saco, yo lo muestro a través de una camisa, era un saco a medida, estaba el nombre del sastre que le había hecho el traje. Esperaron hasta las 8 y 9 de la mañana y por fin se pudo saber la identidad de aquel que los había enterrado a todos en el siglo XX. Llegó a enterrar nada menos que a Pío XII, que murió en 1958, pero cuya vida se extendió bastante más que la de Alberto Gerchunov, que en algún momento de los 50, de los 40, tomó la pala y, como decimos en la jerga periodística, lo enterró. Mi homenaje para vos en la memoria de Alberto Gerchunov. Gracias, Claudio. Hay un libro que recoge las necrológicas de Alberto, que las reunió Cantor, su yerno, ¿no? Muchas gracias. Claudio, creo que no sé, sospecho que no nos debe quedar mucho tiempo. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta que no deja de ser convencional, pero es una pregunta tan repetida en los últimos tiempos que me gustaría que vos reflexiones sobre ella, sobre el problema, si es que es un problema. El futuro del diario papel. En esta época de innovación tecnológica, en donde el pronóstico de que vamos a enterrar al diario papel muy pronto se difunde, pero como agua de manantial. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Y por lo tanto, ¿cuál es tu reflexión sobre el futuro del diario La Nación, ¿no? Bueno, los académicos y teóricos del periodismo han extendido el certificado de defunción del diario de papel hace muchos lustros. Ya Negroponte, el director del Laboratorio de Medios Audiovisuales del MIT, pronosticó para mediados de los 90 virtualmente la muerte del diario de papel. No exactamente la muerte, pero sí que iba a tener que convivir partes iguales con una tableta, palabra que
que ha tenido su recorrido en las décadas que siguieron. Bueno, la pregunta se la haces a un dinosaurio del periodismo, porque soy la única persona que en La Nación, la única, que sintió muchísimo que el diario hubiera pasado del tamaño sábana, que en sí mismo es un multimedio. Aceptemos eso al menos. Hay fotografías, hay textos, hay infografías. Al tamaño, este tamaño que hoy tiene La Nación, no es un tabloid, la denominación técnica es un berlinés, es una denominación en el ámbito de la prensa mundial para diarios de ese tipo. Y les hago un anticipo. Este mes, en algún momento de este mes, en la segunda parte de este mes, desaparecerá enteramente la sábana de La Nación. Los sábados y los domingos también se convertirán en diario berlinés, porque hay que aceptar que no se puede estar, hay problemas de orden técnico que resolver, y yo lo siento en el alma, pero lo siento yo. No lo sienten los demás y mucho menos la muchachada, que es fundamentalmente la que hace el diario. Y yo llamo muchachada a los que van de 25, 28 años a 60. Yo creo que va a haber lugar siempre para un diario. Yo lo llamaría un diario boutique, un diario para una élite, para alguien que, harto de estar como nosotros una hora en la pantalla, vos no necesitas salir ahora al balcón y tomar un poco de aire. Yo que estoy en Pergamino, tengo más espacio para moverme, tengo mucho, voy a disfrutar del verde. Es decir, el hombre necesita romper la rutina. Por eso el periodismo debe ser, entre otras cosas, no la única sorpresa. Te debo sorprender permanentemente, ¿no? Sorprender. Y eso es lo bueno del periodismo, que te organiza la lectura de lo que vos necesariamente debés saber todos los días, pero además te trae algo que te entretiene, convoca tu curiosidad, porque es un hallazgo hecho por profesionales. El diario está en las plataformas digitales, ya está. Y para que ustedes puedan mensurar la magnitud extraordinaria del cambio que ha habido. La circulación del papel viene así, en todas partes del mundo, salvo en China y en la India. Claro, porque si yo agrego todos los años 20 millones de tipos que pasan de las zonas rurales, analfabetos, a zonas urbanas, aprenden a leer y demás, el diario pasa a ser una de las novedades a las cuales quieren tener acceso. Ya no hay prácticamente rotativas que se construyan en el mundo. Pero nos hemos sabido adaptar a las plataformas digitales. Vean ustedes esto. En un momento dado del segundo semestre de 2020, los ingresos por publicidad de La Nación pasaron a ser mayores que los ingresos por publicidad a través de la versión en papel. Ahí está claramente papel en un patíbulo, pero en un patíbulo que yo digo se va a prolongar mucho tiempo, con mucho menos diarios, con mucho menos. Buenos Aires tiene 10. No hay ciudad en el mundo que tenga 10 diarios. En los Estados Unidos han desaparecido en los últimos 15 años por centenares. Nueva York en 1900 tenía 1000 diarios. 1000. Una hoja. El reverso, 1000 diarios.
El diario viene declinando, digo yo, desde 1940 tal vez. La radio, cuando se convierte en informativa, acá en la Argentina se convirtió en verdaderamente en informativa después del 58, 60. ¿Cuándo se convirtió en informativa? Cuando comenzamos a ir a las canchas de fútbol con las radios, con transitores, y decíamos, no, es evidente que Fioravanti no ve, porque Pedernera la pasó a la Bruna, la pasó para atrás a Rossi, era así. Y entonces comenzó a marcar gente que no ve, y después vino la televisión. Y la televisión nos obligó a la firma y a la imagen, porque la televisión aproximó mucho, le dio vida a la noticia, le dio encarnadura, y el diario tuvo que dejar de ser anónimo, porque era muy frío siendo anónimo. Entonces, la firma, una caricatura o una fotografía. Yo digo, el diario es un diario, en términos, es un diario, el diario digital. Es extraordinario que las noticias de la nación sean leídas antes en Dubái, como ocurría con una hija que tuve 18 años viviendo allí, que en Buenos Aires por razones horarias. Tuvimos experiencias de orden internacional. Recuerdo siendo estudiante como Ricardo Arriazu en St. Paul, él en Minneapolis, yo en St. Paul, en Minnesota, yo recibía la versión semanal de La Nación en papel Biblia, pero claro, tardaba tanto como las cartas que me mandaba mi madre. 5 días en llegármela. Ponía la carta el lunes y la carta la recibía el sábado por la mañana. Hay acá sí un gran tema, y de esto sí me interesa hablarlo con ustedes como una manera de, como ciudadanos, de concientizarlos, que es el tema de qué hacemos con la prensa nacional en todas partes del mundo frente a los grandes monstruos de las plataformas digitales, frente a los Google, frente a los Amazon, frente a los Facebook. Piensen ustedes que solo entre Facebook y Google se llevan el 80% de la publicidad mundial. Es decir, la suma de los avisos publicitarios que hay en La Nación, en Clarín, en el New York Times, en La Estampa, en el Financial Times, en la BBC, en Pravda, si existiera, toda esa masa se queda nada más que con menos del 20% de la publicidad mundial. ¿Qué hacemos con este tema cuando esos colosos se aprovechan de los contenidos que producimos nosotros y que a mayor calidad es más caro producirlos? Un diario de alta calidad es un diario más caro de hacer porque tiene enviados acá, tiene oficinas allá, toma el trabajo de la fiscalización. Convengamos, en las redes sociales es el fenómeno de mayor democratización en la historia de la humanidad. Eso es incuestionable. Pero nunca se han dicho tantas burradas juntas en la historia de la humanidad tampoco, como en esas grandes cloacas que son las redes sociales, de donde surgen todas las fake news, e improperios de todo calibre, escudándose en que el anonimato. Los diarios cometimos un gravísimo error, porque el hombre tarda en reaccionar frente a lo nuevo. El hombre tarda en reaccionar ante lo nuevo, y el hombre tarda en reaccionar ante lo nuevo, sobre todo cuando no sigue un modelo, cuando sigue un paradigma. Es decir, un modelo exitoso a través de un largo tiempo. Los fabricantes de carruajes
En la primera parte del siglo XX se preocupaban porque los habitáculos de los carruajes que llevaban pasajeros de un lugar al otro fueran los más herméticos posibles para que los pasajeros no se llenaran de polvo y demás, y que los bujes de las ruedas fueran las más seguras posibles, y que las postas estuvieran lo más próximas a unas a otras a fin de renovar la tracción a sangre y que el servicio fuera el más eficiente. Pero los fabricantes de carruajes no advirtieron que antes de 1850 ya se había descubierto el agujero del mate, que era el motor a explosión. Todo lo que había que hacer era sacar los caballos y poner un motor a explosión. Y otro tanto le ocurrió a fines de los años 60 a los fabricantes de relojes suizos. Claro, 3 siglos sin competencia virtual, produciendo los relojes más exitosos del mundo, desecharon la propuesta gestada en sus propios laboratorios de que empezaran a fabricar el reloj de cuarzo. En 1968 compraron la patente Texas Instruments y Seiko, y en 1980 los suizos se habían quedado apenas con el 15% del mercado mundial de relojes. Pero claro, como llevan en su condición genética a fabricar relojes, hoy los relojes suizos lucen como toda la vida. Para terminar con lo que me preguntaste, dejamos pasar en vano 20 años. Bueno, Google difunde lo que somos nosotros, por allí hay un favor, por el otro repite lo que nosotros decíamos, se aprovecha, los tantos están empatados. No estaban nada empatados, y además dejamos pasar desde 1996, un cuarto de siglo, casi, haciéndole creer a quienes entraban a leer en Internet que en Internet se leía gratuitamente, violentando la vieja regla de oro de que no hay trabajo que deba ser gratuito. La dignidad laboral exige el pago del trabajo, a menos que uno, por una razón de solidaridad, decida no cobrar por ese trabajo. Bueno, todos los diarios de importancia en el mundo, vamos a los que se llama, nosotros estamos desde hace un par de años con éxito creciente, con lo que se llama los paywall, los muros de pago, que son muy porosos cuando comenzamos, porque a un tipo de 35 años, que a los 15 comenzó a leernos gratuitamente y de pronto decimos, flaco, te vamos a cobrar por lo que están leyendo, es muy duro. Entonces, primero le decimos, tenés 40 noticias al mes para leer, no te facturamos. Después le decimos 30, mirá, son 18 ahora. Bueno, porque tiene que haber un acostumbramiento, una habitualidad. Y hoy la gran luz verde en nuestro futuro es que las audiencias, la audiencia mundial está dispuesta en números razonables, hablo. Nunca toda la humanidad leyó diarios. Hay suficiente audiencia en el mundo para decir, yo pago por una suscripción digital, porque todo ha cambiado en el mundo, todo, menos una cosa. El día sigue teniendo 24 horas y no hay ningún científico que nos haya anticipado que el día va a tener 37 horas a partir del año 2032 o cuando fuera. Y el tiempo es escaso y yo necesito de alguna manera que alguien me arme la lectura que yo necesito todos los días para satisfacer mis intereses, nada menos, mis intereses, es decir, si es posible, saber antes que otros lo que ha ocurrido
y lo que pueda ocurrir, ¿no? Como se acuerdan el famoso cuento de Rothschild, que sabía más sobre el resultado de Waterloo que los propios estados mayores que estaban enfrentados en Waterloo. Bueno, hoy tenemos un número de suscriptores en cientos de miles que nos hace pensar que con algunos más, por lo menos en nuestro caso, afortunadamente, el futuro está asegurado. De modo que, Pablo, ¿qué te parece si quedamos con Guillermo y con Roberto en volvernos a encontrar dentro de 150 años? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y espero, como me quedé con una pregunta, no, hacela. la dejo dentro de 150 años. Repasé varios días el diario La Nación para encontrar una necrológica del hecho maldito del país peronista. Una buena necrológica de Carlos Menem, y no la encontré. ¿De Carlos? De Carlos Menem, digo. Sí. Entonces, Claudio, te pido, por favor, regalanos en las próximas semanas una buena necrológica de Carlos Menem. Bueno. Gracias. No está a mi alcance. Bueno, no puedo corregir la plana de un colega a esta altura. Roberto. Muchas gracias. Tengo que tener la dolorosa función de Astorgano. Es decir, tengo que decirles que hemos consumido el tiempo en este extraordinario diálogo de una riqueza fenomenal, donde hemos pasado por muchos momentos y precisamente ratificó aquello de que la memoria extraordinaria y la habilidad de Escribano, digamos así, suscitada, gatillada por las muy inteligentes preguntas de Pablo Gershunov. Y la generosidad de Pablo. Lamento que el tiempo es así y nos vemos obligados a terminar, pero esto evidentemente deja como secuelas. Nos hemos acostumbrado al streaming, entonces tal vez podamos hacer una secuela en algún momento. Pero ha sido muy rico, todos estaban muy quietos, inmóviles, y nadie se ha retirado de escucharlos. Así que muchas gracias. Realmente el Club del Progreso les agradece y realmente la memoria que se ha deslizado aquí ha sido la memoria de un país que cambió, y con esa fue cambiando nuestro invitado Escribano, ya le dije, suscitado por las muy inteligentes preguntas guiadas por Pablo Gershunov. Muchas gracias. Abrazo Roberto, grande, Pablo, un gran abrazo y mi profundo agradecimiento a todos ustedes. Guillermo, activo como siempre. Al contrario, muchas gracias a vos. Chao. Gracias. Chao. Adiós, Claudio. Pergamino los saluda y los despide. ¡Oh, José Ignacio! ¡Qué placer verte! No estás solo en la despedida del Sábana. No estás solo. Te das cuenta, tener que ver eso. Chao. Un abrazo. Adiós. Bravo, Pablo. Un abrazo, Claudio.